El conflicto armado interno, también conocido como la Guerra de Guatemala o la Guerra Civil de Guatemala o también el enfrentamiento armado de Guatemala, fue una guerra interna que fue entre 1960 y a 1996. Aquí se enfrentaron eh, el ejército de Guatemala contra civiles organizados en una guerrilla. La guerra duró 36 años, dejando un saldo de 250,000 personas muertas o desaparecidas. La guerra culminó de manera oficial tras la firma de los acuerdos de paz. El conflicto armado interno pasó por varias etapas. La primera de ellas es cuando comenzó el intento de derrocar al presidente Miguel Ydígoras Fuentes. Esta acción la emprendió un grupo de militares jóvenes en el cuartel de Justo Rufino, que también era conocido como el Castillo de San Rafael de Matamoros. Los oficiales que no quisieron aceptar el indulto ofrecido por el gobierno siguieron luchando, convirtiéndose en guerrilleros en la alianza de miembros del Partido Guatemalteco de Trabajo o también Partido Comunista y otras facciones que surgieron en esos años. Para este entonces, en el mismo año se inician las protestas. Los universitarios y las escuelas secundarias reunidos en el Frente Unido del Estudiantado Guatemalteco Organizado Fuego iniciaron protestas por el fraude electoral que había cometido el presidente Ydígoras para elegir a ciertos diputados. Estas protestas se tornaron violentas ya que comenzaron tirando tachuelas en la entrada y se armaron con palos, piedras e incluso con bombas molotov. Es importante recalcar que a estos estudiantes también se le añadieron eh, campesinos, obreros, pequeños empresarios, trabajadores del sector, mujeres quienes también apoyaban y no estaban de acuerdo con lo que el presidente había hecho. En el año de 1963, para mantener un poco la calma, el presidente Ydígoras autoriza el ingreso del expresidente Juan José Arévalo, quien estaba en exilio y se consideraba el socialista del país. En desacuerdo a la resolución, el ministro de Defensa, Coronel Enrique, da un golpe de estado al presidente, derrocándolo de la presidencia y anulando las elecciones de ese mismo año. Asimismo, durante el gobierno, el ejército tomó el control del estado, implementando en ese caso la dictadura militar, la cual se había comprometido a destruir la guerrilla, la cual estaba instalada en las sierras de Minas. En cuanto a la guerrilla interna, el gobierno de Enrique Peralta, denominados como los Escuadrones de la Muerte, los cuales tenían como finalidad secuestrar, torturar y asesinar a las personas que se opusieran al gobierno, especialmente a los sindicalistas, a los artistas, escritores, estudiantes y simpatizantes que colaboraban con el socialismo. En virtudes de esto, en abril de 1965 se realizaron ataques por parte de las Fuerzas Armadas rebeldes, quienes dirigieron sus ataques a oficinas militares del Congreso de la República. En el año 1968 hubo una gran victoria en contra de la guerrilla. En el oriente del país los militares lograron desarmar y destruir un depósito de armas, una línea de comunicaciones y un abastecimiento de las guerrillas de la zona. Luego de esto, la captura posterior y la ejecución de uno de los líderes de la guerrilla. De tal forma que para finales de 1968, el coronel Carlos Arana indicó que la guerrilla no había avanzado, que en la población civil
y se había neutralizado en la misma, pero para alrededor de este periodo ya se contaban con más de 5.000 a 6.000 personas fallecidas. También estuvo el periodo de secuestro. Hubieron varios secuestros, entre ellos el embajador de Estados Unidos en Guatemala, quien al tratar de oponerse al secuestro fue asesinado. También el embajador alemán, quien fue secuestrado y también asesinado, ya que el gobierno no cumplió con las exigencias de la guerrilla. Entre otros casos de secuestros de personalidades importantes de Guatemala. Durante Ríos Montt, la cantidad de masacres que hubo fue impresionante, asesinatos de masa, los cuales el general Ríos Montt, luego de varios años, fue acusado de genocidio. Una de las masacres más conocidas que realizó en 1982 en Petén. En ese mismo año, el general Ríos Montt crea un tribunales de fuero especial en el que consistía de forma paralela como un organismo judicial en el cual funcionarios desconocidos, es decir, personas que no se sabía quiénes eran, juzgaban a personas de manera rápida, eh, a otras personas que eran acusadas de ir en contra del gobierno. En 1996, Ramiro de León Carpio y Álvaro Arzú le ponen fin a la guerrilla tras firmar los acuerdos de paz, eh, que eran los acuerdos de paz firme y duradera, el 29 de diciembre de 1996, terminando así con la guerra de 36 años que dejó más de 240.000 muertos y desaparecidos y más de 100.000 desplazamientos, siendo una de las épocas más oscuras de la historia de Guatemala.